como iglesia, todo lo que tratamos de hacer tiene que llevar un fin, y ese fin es la predicación del Evangelio. Desde una predicación, desde un himno, desde un trabajo, desde un plan, de un proyecto, siempre debe tender a lo que planificamos o hacemos, lleve como esperanza al ser humano que cuando escuche esa nota, ese versículo, esa actividad, pueda motivar a la persona a decir: necesito buscar a Dios. Y en esta ocasión nuevamente la iglesia, la verdad presente, agradece a todas las personas que hemos entendido eso, los que estamos trabajando hacia ese rumbo, y sobre todo también la programación de nuestra iglesia siempre llevará ese destino, es ayudarle al ser humano al que pueda alcanzar la eternidad, conozca la palabra de Dios, entregue su vida a Jesucristo y al final de la historia pueda recibir la corona de la vida eterna. Por eso, dentro de eso tenemos un himno especial que siempre lo utilizamos en nuestros cultos, que es el himno de la batalla. Este himno tiene una música especial con un contenido netamente misionero y anunciando que la nota tónica de toda la escritura, el mensaje de la segunda venida de Cristo. Les invitamos en esta ocasión para que usted, hermano, el que está aquí en la iglesia, se ponga en pie. Alabemos al Señor a través de esta hermosa alabanza, este himno, y también a nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, que Dios pueda bendecirlos y que puedan compartir con nosotros el mensaje de la palabra y este hermoso himno en esta ocasión. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa
Tengan un feliz día de reposo cada uno de ustedes. Acá a la casa del Señor, antes de abrir o leer el Santo Libro de Dios, vamos a pedir a su autor que nos dé la bendición. Yo voy a postrarme de rodillas y ustedes inclinan su rostro para pedirle al Señor. Buen Dios y Padre eterno, te necesitamos para poder abrir este libro y entenderlo. Señor, porque hemos entendido por medio de tu palabra que somos polvo, pero que en Cristo somos más que vencedores. Por eso rogamos tu Santo Espíritu para que puedas ayudarnos, Señor, a trazar las líneas correctas para el tiempo en el que estamos viviendo. Y que podamos, Señor, vivir consecuente a estas verdades, no solo ser oidores, sino también hacedores. Gracias por tu bendición y gracias por tu inmensa e infinita gracia para con el ser humano. Todo lo pedimos y lo rogamos en el único medio en el cual podemos encontrar salvación, en el único el cual pagó por nosotros, en el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los que estuvieron en el tema pasado, voy a pedirle a la hermana Rebeca que me ponga el título del tema. Los que estuvieron en el tema pasado, estuvimos viendo un poco acerca de cuál era la condición del mundo cuando Jesucristo vino por antes de que Jesucristo o cuando Jesucristo estuvo por primera vez en la tierra. Y vimos que habían varios aspectos, vimos que habían varios aspectos en diferentes áreas de aquella época en la nación, especialmente allá en Jerusalén, el pueblo judío, que se estaban dando. Y dentro de esas estuvimos viendo que una de las que había, que lo voy a leer de nuevo acá, que fue la que más tocamos, dice que las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. ¿Cuál era el gobierno que estaba en el tiempo de Jesucristo? El Imperio Romano. El Imperio Romano era el que gobernaba en aquel entonces. Por medio de él, los fariseos llevaron a Cristo ante Pilato, ¿verdad? Y pues Jesucristo fue muerto allá en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el pueblo judío había perdido su potestad como gobierno y estaban bajo el dominio, bajo el mando del pueblo romano. Entonces dice que las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente, y era reconocido por doquier como la lengua literaria. Interesante, ¿verdad? Y vimos paralelismos al día de hoy con cuál es la lengua que se maneja más a través del mundo, ¿verdad? Vimos algunas de ellas, pero vimos cuál es la que más hay en el día de hoy. También estuvimos viendo cómo hay un poder actualmente que está tratando de unificar nuevamente todo bajo un mismo gobierno, Antes de hablar de esto, el pueblo adventista es muy atacado por dos cosas. Número uno, por hablar tanto del sábado. Somos tildados como los sabatistas. Hablan solo del sábado. Mentira, falso. No revisan todas las demás prédicas que existen acerca del santuario, acerca de la justificación por la fe, acerca de la vida de Cristo. O sea, tenemos un sinfín de temas. Dentro de ellos también está el tema del sábado. Lo que pasa es que el tema del sábado es una piedrita, disculpen la expresión, en el zapato, que incomoda. Por eso se nos dice los sabatistas, pero no se habla de todos los demás temas que tenemos. Otra cosa por la cual se nos tilda mucho y se habla mucho de esta iglesia es porque nosotros atacamos las demás denominaciones religiosas. Déjenme decirle que en estos dos puntos a quien tienen que echarle la culpa es a Dios, porque a través de su santo libro dejó estos temas, no para atacar al religioso, a la persona que está sentada en la banca. Inclusive, no es tanto un ataque de la Biblia a esto, pero sí es fundamental en la Biblia el esclarecer que para este tiempo Jesucristo lo dijo 3 veces allá en Mateo,
Mirad que nadie os engañe, y era en cuanto al tema religioso que tocó esto. Habló de los falsos cristos, de los falsos profetas, de los falsos movimientos religiosos. Entonces no es culpa nuestra que esto esté en la Biblia y que tengamos que darlo. Que otras religiones no quieran darlo, por algo será, pero nos toca. Y parte del mensaje que tenemos que dar está en Apocalipsis. Fuimos levantados como un movimiento profético. Y así como hay temas muy lindos y muy extensos en la Biblia que ustedes pueden buscarlos, tenemos pues nosotros también un ministerio que Dios nos ha dado a través de la radio, la televisión y de las redes sociales, que ustedes pueden buscarlo bajo el Remanente Adventista Costa Rica. De paso, disculpen, una bienvenida nuevamente a todos los que nos miran a través de las redes y los diferentes medios cibernéticos de comunicación que Dios ha brindado para que podamos llegar hasta su casa. Sean muy bienvenidos. Yo quiero que pongamos una imagen que tiene la hermana Rebeca ahí de Martin Luther King. Escuchen lo que dijo este gran hombre. Una nación se sentencia a sí mismo cuando sus gobernantes legalizan lo malo, prohíben lo bueno, y quiero que escuchen esto último, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Aquí no queremos ser cómplices y no podemos guardar silencio ante esto que vamos a hablar. O estamos del lado de la verdad al 100%, no al 80%. La Biblia tiene un 100% de verdades y son muchas. Y en cuanto a esto que vamos a ver, es una gran verdad bíblica. Por eso, si usted quiere atacarnos por esto y decir que solo esto hablamos, bueno, es falso. Usted no ha revisado todo lo demás que el mundo adventista promueve. Pero esta es una de esas grandes verdades y no vamos a ser cómplices con nuestro silencio. Vamos a decir la verdad tal y cual está escrita. ¿Para qué la verdad? Para hacernos libres. Para eso es la verdad. Por eso nuestro mensaje es de libertad, de libertad. Muy bien. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 14, el versículo número 7, a partir del versículo número 7, del 6, es un emblema del mensaje para el cual fue levantado esta iglesia. Y él encierra todo el movimiento a través de la Biblia para la salvación de los hombres. Y vamos a rápidamente leer estos versículos, porque este es el por qué vamos a hablar de esto. Dios puso en su palabra estos versículos y como iglesia tenemos que darle énfasis, así como muchos otros temas y cosas que hay en la escritura. Dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. No vamos a espaciarnos en esto. ¿Cuál es el evangelio eterno? Jesucristo. Ahí está, justificación por la fe. Ese es el tema central de esto. El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. O sea, este evangelio es para toda nación, tribu y lengua de pueblo. Cristo vino a morir ¿por quién? Por todo el mundo. Hay gente que dice, no, es que el Apocalipsis es de miedo, es de bestias, es de... No, el Apocalipsis es de Jesucristo. Búsquenlo en el capítulo número 1. La revelación de Dios que dio ¿a quién? A Jesucristo. ¿Para quiénes? Para sus siervos. Para sus siervos. Dice así: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es un mensaje que pide adoración a alguien. Otro ángel le sigue diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le sigue diciendo, y aquí escuchen, porque aquí es donde nos vamos a meter ahora de lleno. Es una advertencia. Escuchen. Diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, oiga qué terrible, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre.
Es importante predicar qué es la bestia o su imagen. Es importante que usted esté bien definido qué es la bestia y qué es su imagen, sí o no. ¿Tenemos que predicarlo, sí o no? Dios lo está dejando, es una advertencia. Mire, si usted está adorando a la bestia o a su imagen o tiene su marca en su mano o en su frente, vea lo que va a suceder. Dios no quiere que nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nos toca dar este mensaje. ¿Que nadie lo quiere dar? Por algo será. Pero el pueblo adventista verdadero va a darlo tal y cual es. Dios nos dejó para este propósito en este tiempo. Y este mensaje lo llevaremos en la sangre hasta la misma muerte. Porque por la verdad murió Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros para no correr la misma suerte? Dijo, si a mí me lo hicieron, ¿qué va a pasar con todos aquellos que digan la verdad? Siempre ha sido así a través de toda la historia de la cristiandad. Muy bien. Estuvimos viendo algunas de estas cosas. Retomando, ojalá que usted pueda conseguir el tema que vimos la vez pasada para ahorita voy a agarrar un poco el hilo, pero retomando un poco de esto, en el tema pasado vimos acerca de cómo el papado está tratando de unificar por medio de la cortina de humo, que es el bien mundial, especialmente en el ámbito del tema, ¿qué? De lo que está pasando a nivel de ¿qué? En el mundo. Climático, gracias. Ese es su caballito de batalla. Por medio de esto, él está tratando de terminar, y digo terminar porque ya a través de Juan Pablo II vino unificando la parte religiosa. Ahora Francisco ya no solo está terminando de trabajar la parte religiosa, sino también la parte política, ¿verdad? Ya lo vimos allá en Estados Unidos, en el Senado, ¿verdad? En la Cámara de Representantes y todo hablando, cuando eran enemigos. Estados Unidos se formó por toda la cristiandad que salió huyendo de la época de la Inquisición. Y ahí vino el apogeo nuevamente, el levantamiento del protestantismo. Por eso Estados Unidos es un país no católico, no es un país católico, aunque ahora ya está pues atestado de catolicismo, ¿verdad? El catolicismo ha logrado penetrar ahí, pero es un país meramente protestante. Usted ve, la mayoría de las iglesias protestantes nacieron ahí, la iglesia adventista, los evangélicos, las iglesias bautistas, la mayoría, su apogeo, su fundación fue ahí. Los mismos testigos de Jehová, que no son católicos, aunque comparten ciertas cosas del catolicismo, pero eso lo vamos a ver después. Nació ahí, eran enemigos, y ahora resulta que el enemigo número uno del que huían ya se paró ahí, ya estuvo ahí, haciendo cátedra, por así decirlo, ¿verdad? Interesante. Entonces ha venido trabajando muy sigilosamente y ya abiertamente esto que está promoviendo, que es como antes de que viniera Jesucristo por primera vez, se va a dar también por segunda vez, que haya un solo gobierno. ¿Está predicho en las Escrituras? Claro que está predicho en las Escrituras. Y eso es de lo que vamos a hablar un poco. ¿Por qué? Miren, para terminar de dejar algunos puntos en claro, no lo voy a inventar yo, no lo va a hablar un libro adventista, no, el catecismo católico. No soy yo, es el catecismo católico ni ningún libro adventista, como lo vimos la semana pasada. Algunas de las cosas muy interesantes, me llama mucho la atención acerca de este libro, es que hay un capítulo, bueno, hay varios capítulos. Hay uno que se llama Las heridas de la unidad. Dice así, escuchen. De hecho, en esta una y única iglesia de Dios, ya vamos a ver si esa es la iglesia de Dios. Aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Oigan que son condenables. Y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica. ¿Quiénes eran? Y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo se distingue la herejía, la apostasía y el cisma. No se producen sin el pecado de los hombres. Donde hay pecados, allí hay
desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Ok, la Iglesia Católica tiene bien en claro que todos aquellos que están separados de su iglesia están en pecado. Gracias, por eso son herejes. Por eso son herejes. Entonces, eso tiene que quedarle a usted bien claro. Cualquier organización religiosa, cualquier persona que esté fuera de la única iglesia, de la única, dice aquí, iglesia de Dios, está en pecado. La persona que está en pecado, según la escritura, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Va para el infierno. Va para el infierno. Y el alma que pecare, esa morirá. Muy bien. Claro, no vamos a unir ese contexto con lo que está hablando la Iglesia Católica, ¿verdad? Ya conocemos los más. Quiero leer 2 o 3 cositas para que usted se haga una idea de lo que vamos a hablar hoy. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno. O sea, como nosotros somos, por ejemplo, en esta época, en el año 2019, un resultado de la gente que en aquella época sí se rupturó, a nosotros, como quien dice, nos tienen misericordia, un poquito de misericordia. ¿Entienden? Ellos no fueron los que fomentaron esto, son el resultado de eso. Hay un poquito de misericordia. Oigan, ella hace un llamamiento. Voy a ir ahí por partes, rápidamente. En ese llamamiento, oiga lo que dice: para responder adecuadamente a este llamamiento se exige. ¿Sé qué? Ok, recuerden que cuando usted lee el catecismo casi todo es exigido. Lo que pasa es que como la Iglesia Católica perdió el poder político, no puede ponerlo como algo vigente. O sea, no puede obligar todavía. Pero ella tiene vigente que esto, si ella quiere, lo exige. Lo hizo en alguna época y ya lo vamos a ver. ¿Por qué esto? Bueno, vamos a seguir leyendo. Oiga lo que se exige: el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades. O sea, cuando una persona de una entidad religiosa asiste a estos proyectos ecuménicos que se dan, está haciendo caso a una exigencia ¿de quién? Algunos se han metido al Concilio Mundial de Iglesias ahí en internet. Mire, empieza desde las iglesias episcopales hasta las iglesias evangélicas, bautistas, metodistas, ahí va. Todas están ahí. Todas están ahí. Es increíble. Es increíble. Búsquelo. Búsquelo para que usted vea que no es una mentira. Ahí están todas ya metidas. La colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres. Pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la una y única iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Para esto hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la iglesia. Ya la conocen en San Juan 17, ¿verdad? La unidad. La unidad. Muy bien, voy a seguir un poquito más adelante. Todo esto lo estoy dejando porque ahora más adelante vamos a unirlo. Vamos a unirlo. Oigan. Hablando acerca de algunas de estas iglesias. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. O sea, como nosotros hemos sido bautizados en Cristo, hasta cierto punto estamos en comunión con ellos. Con las iglesias ortodoxas esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. La relación de la iglesia con el pueblo judío, noten que, o sea, va tocando todas las iglesias. La iglesia, pueblo de Dios en la nueva alianza, al escrutar su propio ministerio, descubre su vinculación con el pueblo judío. Y ahí sigue hablando acerca de cuál es su vinculación. Voy a ir más adelante. ¿Se acuerdan que vimos que hace poco, en el pasado, ya logró con el gran Aimán, con los musulmanes, logró el Papa ir allá? Y hasta le pusieron alfombra y todo el asunto, ¿verdad? Y siempre pensamos, ¿cómo irán a unirse con los musulmanes? Bueno, ya lo lograron. Las relaciones de la iglesia con los musulmanes, el designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos está
ante todos los musulmanes que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso. Yo les pregunto, ¿es el mismo Dios? Cuando usted se sienta a adorar a Dios hoy aquí, ¿es el mismo Dios de los musulmanes? Ahora hay un dicho, todos adoramos al mismo Dios. Eso es falso. Eso es falso. El Dios de los musulmanes pide una cosa y de una forma. El catolicismo tiene su Dios que pide cosas y formas de adoración diferentes. El mío pide otra cosa. No puede ser el mío. Entonces, toda esta unión bajo una sombra o una cortina de humo, de amor, de paz y de unidad, sí, hay una paz y una unidad, pero bajo el error. Y asimismo se daba en los tiempos de Jesucristo. Y esto es lo que se está tratando de hacer bajo este tiempo. Unámonos en puntos que tengamos, que sean muy similares, pero no toquemos aquellos. Por eso el pueblo adventista es diferente, porque no va a callar la verdad. No va a callar la verdad. Oigan, escuchen la conclusión de todo esto. El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento. ¿Qué dice Apocalipsis 1:8? ¿Alguien me puede leer Apocalipsis 1:8? Un micrófono, por favor. Juan 17, del 21 al 23. Voy a volver a leer. El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Apocalipsis 1:8. Un micrófono, tal vez. Bueno, está el hermano. Y el otro, Juan 17, del 21 al 23. Voy a volver a leer. El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro es el principio y fundamento. ¿Qué dice Apocalipsis 1:8? Apocalipsis 1:8 nos dice que nuestro Señor Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, Gracias. el Todopoderoso. ¿Quién es el principio y el fin en la Biblia? ¿Quién es el principio y el fin en el catecismo católico? ¿A quién le va a hacer caso usted? Dice, es el principio y fundamento. ¿Alguien me buscó Juan 17, del 21 al 23? Hermano Carlos, ¿me le pasan el micrófono, por favor? Oiga, es el principio y fundamento. Ya vimos quién es el principio en la Biblia y quién es el fin. Dice la palabra de Dios. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gracias. ¿En quién está la unidad? ¿En quién está la unidad? En Cristo y en el Padre. ¿En quién está la unidad en el catecismo? ¿En quién? En el sumo pontífice obispo de Roma. Hay algo contradictorio, ¿verdad? Ahí. Bueno, pues todas estas comunidades, finalmente todas estas comunidades, organizaciones religiosas que están unidos a estos movimientos, no le van a dar la gloria y la honra y la unidad y el fundamento y el principio a Cristo. ¿A quién se la van a dar? ¿A quién? ¿Al obispo de quién? Al obispo de Roma. Al obispo de Roma. El buen pastor, hablando acerca de él, será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispado. Del obispado. ¿Por qué tocó todo esto? Bueno, por lo que ya vamos a ver a continuación. Muy bien. Hay un librito que ya conocen, que nosotros manejamos mucho, que se llama El conflicto de los siglos. Dentro del conflicto de los siglos hay un capítulo, el 36, que se llama La libertad de conciencia amenazada. Quiero que escuche esto.
Quiero que escuche qué es lo que está haciendo el papado, qué es lo que está haciendo Roma. Yo no estoy hablando en contra del pueblo católico. Estoy hablando de qué es lo que está haciendo la institución de la Iglesia Católica. Eso quiero que quede claro, porque Cristo vino a morir por todo el pueblo católico también, porque ellos son criaturas de Dios. Entonces esto es basado en la verdad de la Biblia y de la historia, lo que vamos a hablar. Y bueno, si usted quiere tomarlo así es en contra del falso representante de Cristo en esta tierra. ¿Estamos claros? Entonces que ningún católico, hermano católico, se me ofenda porque esto no es para usted. Es para que usted sepa la verdad de quién está liberando esto y hacia dónde vamos. Y por eso vamos a revisar un poco la historia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y de esa falsa misericordia y piedad que está presentando ante el mundo ahora. Voy a leer algunos textos de este libro. Escuche. Primero, basado en, ¿saben? Estuve estudiando en qué se basa mucho el catecismo. Se basa mucho y tiene mucho, es más, aquí lo voy a leer. Está en la página 25. El ministerio de la catequesis saca energía siempre nueva de los concilios. ¿De dónde saca energía esto? Oigan, especialmente de cuál. El concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. ¿Saben qué cosas se vieron en el concilio de Trento también en los años 1500? Cuando ustedes estudian ese concilio. La Santa Inquisición. Ahí se reanuda otra de las santas inquisiciones que se vieron ahí. Y de ahí saca fuerzas este librito. No lo estoy diciendo yo lo estoy leyendo. El concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el catecismo romano, que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió gracias a sus santos obispos, y ahí viene leyendo. Ahí sigue diciendo quién es. Del concilio de Trento. ¿Y saben por qué me interesó mucho esto? Porque vamos a hablar de especialmente hacia quién se dio la inquisición que se dio en ese concilio, de donde cogió fuerzas el catecismo. Donde cogió, qué vacilón, qué interesante, ¿verdad? Este libro, que es hecho para mover todas las doctrinas de la santa y única Iglesia de Dios, coge mucha fuerza, en donde también cogió fuerza la muerte de muchos miles y cientos de seres humanos. Interesante, ¿verdad? ¿Será que realmente esa es la única santa Iglesia de Dios? Bueno, ya vamos a ver de dónde viene esa iglesia. ¿Qué está haciendo el papado ahorita? El tono pacífico que Roma emplea, especialmente hacia los Estados Unidos, porque el poder político que necesita lo tiene los Estados Unidos. Hay que quedar claros que en toda la profecía Estados Unidos es el poder político para esta época, y es lo que necesita. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Este catecismo es actual, y cuando usted va a leer, cuando explica acerca de todas las doctrinas, por ejemplo, lo leímos la semana pasada acerca de la oración del día domingo, ¿es obligatorio o no? Aquí dice que es obligatorio. Lo que pasa es que todavía no puede ejercer esa parte. El feligrés todavía decide si va o no va el domingo a la Eucaristía. Pero no siempre fue así. Veamos qué nos dice el mundo de esto. ¿Me pone el video, por favor, hermana? Esto fue en el 2007, creo que fue. En el mundo, un día como hoy, 7 de marzo del año 321, por primera vez en la historia, se declara el domingo como día de descanso obligatorio. Constantino I el Grande dicta la ley que hace posible que mercados y talleres permanezcan cerrados los días domingo. Antes de la Revolución Francesa, en los países donde se respeta la tradición cristiana, el domingo se prohíbe los trabajos manuales, el comercio y también los bailes. Después de la Revolución, el descanso dominical comienza a aparecer paso a paso en el derecho laboral y hoy en día está admitido en la mayoría de las legislaciones del mundo. Gracias. ¿Como descanso de día qué?
¿Y cómo es? No es eso ahorita. ¿Es obligatorio, sí o no? ¿Es obligatorio, sí o no? Todavía no. ¿Va a volver, sí o no? Este catecismo es actual. Oiga, ¿cómo se llama la parte del domingo? La obligación del domingo. ¿Cómo se llama? Escuche esto. No implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. Ahorita todavía es impotente, pero ya casi no. Por eso, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Al principio, ¿cómo se llama el tema, hermana Rebeca? ¿Ah? ¿Ya lo van a poner ahí? El obispo O'Connor dice, la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. ¿Escucharon eso? La libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. Sigo leyendo. Por eso se llama una bestia adormecida. ¿Por qué una bestia? Si alguno adora a la bestia o a su imagen. Ahorita vamos a ver si eso no es la bestia. ¿Okay? La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Lo que ellos dicen, lo que ellos ponen, es infalible. Nadie puede ir en contra de esto. Y ellos no cambian. Aquí está para muestra un botón. En el 321 pusieron como obligación el día del domingo. Hasta el día de hoy lo hacen. Lo que pasa es que ahorita son impotentes. Son impotentes. Yo no voy a seguir leyendo. La vez pasada lo dice. Dice inclusive, para los que no vinieron la vez pasada o los que están viendo este mensaje por primera vez, la Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que sean excusados por una razón seria. Por ejemplo, enfermedad, cuidado de niños pequeños o dispensados por su pastor propio. O sea, si les da permiso el pastor, el cura o el sacerdote. Si no, usted tiene que estar ahí. ¿Sabe qué pasaba si usted no estaba ahí? Pues le cuento. Pero era serio el asunto. Era obligado. Todavía es obligado. Lo que pasa es que ahorita es impotente. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazan sus dogmas lo da por santo y bueno. La Santa Inquisición. ¿Y quién asegura, escuche, y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presente la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verá resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Lo más tenebroso es que la palabra de Dios dice que va a recuperar su poder. ¿Lo dice o no lo dice? Vámonos a Apocalipsis, capítulo número 12. Vamos a irnos al 12, capítulo 12. No, 13:12, perdón, 13:12. Si usted quiere saber un poco más de estos temas, puede buscarnos ahí en el Remanente Adventista. Hay diferentes hermanos que han presentado un poco más abiertamente esto. Yo estoy haciendo un repaso muy general. Hablando acerca de la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, que ahorita vamos a ver que también es la misma bestia de la que estamos hablando, dice así, dice lo siguiente: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, en el 12. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué otra parte de la Biblia nos habla acerca un poco de esto? ¿Alguien se puede acordar de una herida mortal? Ah, no. ¿Alguien se acuerda, hermano? Muy bien, vamos a dejarlo por ahí en este momento. Ahora más adelante vamos a hablar de eso. Quiero que nos vayamos rápidamente al libro de Daniel, ya que lo mencionaron.
Y quiero que ustedes vean de dónde sale esta iglesia tan aparentemente buena y que está poniendo una cara de vamos a ayudar al mundo y vamos a unirnos para el bien y la paz mundial. Para el bien y la paz mundial. Hablando acerca de esto, del Concilio Mundial de Iglesias, aquí en este libro, escuchen lo que dicen. Los protestantes se han entremetido con el papado. No sé si los han visto en los concilios ecuménicos. Ahí están todos los representantes de todas las iglesias. Ustedes lo pueden ver ahí. Vienen desde allá, desde Estados Unidos hasta Roma. Búsquenlo en internet, no es un invento mío. Ahí están. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resulta incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad, tanto civil como religiosa. Como religiosa. Hermana, ¿me pone la imagen, por favor? Siguiente. Vamos a ir a Daniel. Vamos a tener abierto el libro de Daniel. Esto, como les digo, lo que estoy haciendo es rápidamente un esquema muy superficial. En Daniel capítulo 2 y capítulo número 7 ya conocemos esto bastante bien. Del año 608 al 538, ¿quién predominó? Babilonia. Ok, y ya hemos visto bastante que la estatua y el león, tanto en el Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo número 2, era Babilonia. Muy bien. Del 538 al 331, ¿quién? Ok, de hecho estamos en la cartilla hablando acerca de ese tiempo, ¿verdad? De eventos que sucedieron en ese tiempo con el pueblo de Israel. Del 331 al 168. Ok, no, vamos a ver, devolvámonos. Bueno, de hecho ahí están. 608 al 538, Babilonia, viene para atrás. Medo-Persia del 538, en el 331 Grecia y hasta el 168 el Imperio Romano, que está simbolizado en la estatua como las piernas de hierro y en el capítulo número 7 de Daniel como la bestia, aquella bestia que vio Daniel grande, terrible, que todo desmenuzaba con sus pies. Y a esa bestia le salieron ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Qué eran esos 10 cuernos? Recordemos rápidamente las 10 tribus bárbaras, las 10 tribus bárbaras: érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, ayúdenme, alamanes, burgundios, francos, suevos, me faltan 2, suevos, muy bien, ahorita no me acuerdo todos a la mano, ok, me faltan dos, muy bien, se dividieron en 10, al igual que los 10 dedos de la estatua, o sea, entre Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 8 es un paralelismo, solo que en Daniel capítulo 8 da algunas características más allá de los dedos de los pies o dentro de los dedos de los pies, pero características que nos van a llevar a un poder que se levantó, Muchos quieren decir, inclusive la Iglesia Católica quiere decir que uno de esos poderes que se levantó de las 10 tribus bárbaras es Antíoco Epífanes. Lo que pasa es que cuando usted ve el hilo correcto, por eso Dios dejó los 2 capítulos, para que no haya donde perderse en la cadena perfecta, tanto histórica como proféticamente. Usted se da cuenta que este hombre no nació dentro del pueblo romano. ¿Dentro de dónde salió? De los griegos y no de Roma. Y el cuerno pequeño, que ahorita vamos a hablar de él, ¿de dónde nace? ¿De los griegos? No, nace de Roma. Entonces es tan perfecta la cadena que si usted la estudia no hay por dónde perderse. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, por lo siguiente. ¿Me pone la estatua, por favor? Gracias. De los 10 cuernos, vamos a ir ahí a Daniel capítulo 8.
Daniel capítulo 7, perdón, disculpen, no nos vamos a ir al 8. Daniel capítulo 7, dice en el 19, que Daniel le dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las otras. Vamos al 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenían su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3, y de este mismo cuerno tenía ojos, boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grandes que sus compañeros. ¿Quiénes fueron esos 3 cuernos? Rápidamente. Después vamos a meternos en cada cosa, en los demás temas, porque ya se nos va el tiempo. ¿Quiénes eran estos 3 que cayeron? Gracias, hermano. Ok, muy bien. ¿En qué época cayeron ellos? Gracias. Y en ese orden fue. Ok. ¿A cargo de quién? Justiniano. Acuérdense siempre de ese nombre. Acuérdense siempre. Justiniano. Ese fue el emperador romano que mandó a quitar. ¿Por qué? Porque estas 3 tribus se pararon en contra de 2 cosas en especial. Una, eran arrianas, no eran trinitarias. Y número 2, en contra de la adoración por medio de imágenes. Y los mandaron a exterminar. ¿Saben por qué? Porque cuando se exterminaron esas 3 tribus salió el cuerno pequeño. ¿Saben quién salió cuando se exterminaron esas 3 tribus? ¿Y saben en qué año fue la última? Bueno, el hermano lo dio. El 538 fueron los ostrogodos. Y aquí tengo un dato. Empezaron desde el 493, sí, están bien las fechas. 493, érulos. Vándalos en el 534 y en el 538 los ostrogodos. Por edicto de Justiniano. Y adivinen qué empezó, qué salió de ahí, el cuerno pequeño. Y ahí fue cuando empezó el apogeo del papado. Año 538. Año 538. Si ustedes buscan algún otro reino o algún otro poder que calce con esta situación de los 10 cuernos y que se caen 3 y sale uno, un poder, no van a encontrar ningún otro en la historia. Ese es el único. Ese es el único. Y ahí nació la iglesia católica, apostólica, y Emma, le voy a decir algo, ahí no nació. Ahí nació como ente. Pero este es el resultado de toda la adoración falsa existente desde la época de Babilonia. Cuando ustedes ven todas las costumbres, las formas de adoración que existen en esa iglesia y se van a ver las que existían en aquel entonces, por eso en capítulo 17 y capítulo 18, cuando Juan ve en revelación este sistema religioso falso, esta mujer falsa, que recuerden que la mujer en el Apocalipsis es una iglesia, cuando ve este sistema de adoración falsa, ¿cómo le llama? ¿Cómo le llama? Babilonia, porque él lo que ve en el futuro es un poder religioso y político que tiene todas las mismas características de aquel poder de antaño. Sí, gracias. Claro. Y Babilonia se lo heredó a los medos y los persas. Y también los medos y los persas ya traían sus falsas formas de adoraciones. Recordemos que toda esta gente, a final de cuentas, salieron de la Torre de Babel. Se dividieron por lenguas, por zonas. Pero todos empezaron a adorar a dioses falsos. Y los medos y los persas les adoraron estas formas de religión y políticas a los griegos. Y los griegos a su vez a los romanos, que añadieron también lo que ellas traían. Y todo este sistema falso de adoración llegó hasta el 538 con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Estudie la historia de estas grandes entidades mundiales que existieron. Babilonia tuvo más de 1200 dioses, adoraban un dios por año, un dios por día. Qué interesante, ¿verdad? El calendario es grecorromano. Y ustedes van a ver el calendario y ¿qué tiene todos los días? Hay un santo.
¿Qué tenía Babilonia? Tenía un lugar donde estaba el sacerdote y en ese lugar había aposentos donde estaban las vírgenes utilizadas por el sacerdote para ritos sexuales para los dioses de la fertilidad. ¿Saben cómo se llamaban? Las vírgenes vestales. El sacerdote tenía sus propias concubinas. Eso era lo que tenía. Qué interesante, ¿verdad? ¿No se les parece algo muy paralelo a lo que hay ahora dentro de ese sistema religioso? ¿A quién se les parece? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué tiene la Iglesia Católica? Conventos de monjas. Conventos de monjas. Y tal vez ahora no, por cómo están las situaciones de leyes. Pero ¿cuánto ha salido las noticias, especialmente allá en el lado de Europa, debajo de los conventos, la cantidad de cadáveres de niños que han encontrado? ¿De dónde salieron esos fetos? Esos niños. De la nada. De la nada. ¿Podrá ser esta la iglesia de Dios? ¿La única, la que va a llevar a la unidad al mundo? ¿Serán estos los orígenes de la iglesia? ¿Será que ya cambió? Que fueron, como dicen ellos, porque ellos lo dicen, lapsos de la iglesia oscuros. La escritura dice que no. La escritura dice que retomará su poder y no para bien, será para mal. Y la gente no sabe, no entiende de esto y ven emplear a Roma ese tono pacífico y el mundo protestante ya le está haciendo así, porque no leen y no estudian la escritura y en especial la parte de las profecías. Por eso Dios levantó a este pueblo, porque Cristo quiere libertad a todos, pero en este tema al pueblo católico. Y les voy a decir algo, porque me voy a adelantar un poquito. Lo que estoy montando son bases para los otros temas. Todo esto lo vamos a desglosar en los otros temas, ya bien abiertamente. No solo para el pueblo católico, es para todo este pueblo cristiano que perdió el norte y que va detrás de Roma, que son todos nuestros hermanos evangélicos, bautistas y demás, que van detrás de Roma en este momento, detrás de sus doctrinas y de sus formas. Entonces, lejos de ser un mensaje de ataque, es un llamado. No está ahí en Apocalipsis 14, escuchen. Busquémoslo de nuevo, Apocalipsis 14. Vamos a irnos más adelante, perdón. Apocalipsis 18. Escuchen, acuérdense que en el 14, en el versículo número 8 dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, de todas sus doctrinas, que son de demonios, lo llama la Biblia. Escuchen el 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, el mismo mensaje: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. ¿Qué es? ¿Habitación de qué? Todo este tipo falsa de adoración dice que es habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmunda y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dice, y aborrecible. Oigan, capítulo número 4, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué decía? ¿Salid de ella qué? ¿Hay pueblo de Dios ahí, sí o no? ¿Quiere que le diga una cosa? Está la gran mayoría. Y todo esto lo vamos a ver. Está la gran mayoría. Porque muchos en su ignorancia, dice que Dios perdona los tiempos de ignorancia, dice la Escritura. En su ignorancia, miren, cuando salgan de esa ignorancia, tristemente van a adorar y van a ser más fieles, y esa fe que promueven dentro de esas iglesias va a ser más grande que la fe que promueven muchos de los que hoy se dicen ser los portaestandartes de la verdad. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la iglesia en este momento? Tibia. Es tibia. Es
Castilla. Pues hay una iglesia ahí también que es pueblo de Dios. Es pueblo de Dios. Vamos terminando porque el tiempo se nos está yendo. ¿Por qué quise tocar un poco acerca, voy a devolverme un poco acerca de esto? Entre el año 538 y 1798, que es cuando se da la herida mortal en el 1798, es curioso, ¿verdad? Porque voy a dar versículos para que los apunten ahí, que más adelante, después los vamos a ver. Daniel 7:25, Apocalipsis 13:1 y 8, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 12:14, todos ellos hablan de lo mismo, de 1260 días o años, de tiempos y medio tiempo, y de 42 meses. Todos dan lo mismo. Todos dan los 1260 años que Dios le dio a ese movimiento que a partir del 538 fue su apogeo. Exacto, ¿verdad? La profecía. Vean qué interesante. O sea, este poder no tiene cómo quitarse la Biblia de encima. No tiene, no puede, Tony, ni en eso. Y dice, cuando ustedes ven el lapso de tiempo en el que Dios le dio a este poder para que hiciera y deshiciera en la tierra, dice que solo fue esos 1260 años. Interesante, la Iglesia Católica realmente coge su apogeo y nace como tal, papalmente, ya no paganamente, no por los césares ni por toda esta gente, sino papalmente a partir del 538. Y ustedes agarran del 538 y se van a ver cuándo terminó el apogeo de la Iglesia Católica. Fue en la Revolución Francesa por medio del general Berthier a cargo de Napoleón Bonaparte. ¿Saben en qué año fue? En el 1798. ¿Saben cuántos años hay del 538 a 1798? ¿Cuántos años hay? 1260. No tienen cómo quitarse la profecía de encima. No hay forma. No hay forma. Solo a este poder le calza todo esto. Por eso no hay forma de que una persona diga que no es la bestia. La primera, porque hay otra bestia en Apocalipsis 3, que después también vamos a hablar de esto. Y les digo, estoy poniendo todas estas bases porque esto va a ser en los siguientes, cada 15 días, el tema que un servidor va a desarrollar. Porque ahorita yo les estoy diciendo todo esto, pero no les estoy dando bien el fundamento de ello. Pero ahí está en la escritura y lo vamos a ir viendo poco a poco. Poco a poco. Porque lo que sucedió en antaño, dice la escritura, que se va a repetir con este poder. Se va a repetir con este poder. Y usted que está viendo las noticias y que cree que este poder está haciendo algo bueno, esa es su cortina de humo para volver a retomar el poder mundial. Y termino con esto. ¿Quiere saber qué hizo en antaño? Para muestra un botón. ¿Alguien sabe qué pasó en la matanza de San Bartolomé? Allá en Francia. ¿Saben en dónde se dio el apogeo de esa matanza? En el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento. Había un pueblo, y voy a leer rápidamente acerca de esto en la historia. Oiga, en ese concilio se reinstauró la práctica de la Inquisición, especialmente para depurar a Francia de los herejes albingenses. Esta gente era todos los seguidores de Calvino, especialmente a esta gente. Y escuchen, oiga, y estoy leyendo Google, no voy a meterme en el conflicto de los siglos, estoy leyendo Google, escuche, al final. Escuche lo que le voy a leer acerca de esto. Especialmente una mujer fue la que participó mucho de esto con su esposo, con el rey. La conclusión de lo acontecido de aquella matanza se derima entre causas y responsabilidad. La interpretación tradicional es que Catalina de Medici, que era en aquel entonces la reina, y sus consejeros católicos fueron, esto es Google, Wikipedia, y sus consejeros católicos fueron los principales responsables de lo sucedido. ¿Quieres saber qué sucedió ahí? Oiga, escuche lo que sucedió ahí. La noche del 23 de agosto, Catalina se entrevista con el rey para discutir la peligrosa situación. Carlos VI decide entonces eliminar a los cabecillas protestantes
excepción hecha de los príncipes Enrique de Navarra y el príncipe de Conde. Poco después, las autoridades municipales de París fueron convocadas al palacio. Se les ordenó cerrar todas las puertas de la ciudad y proporcionar armas a los burgueses, a fin de prevenir cualquier tentativa de sublevación. Es difícil todavía determinar la cronología de los hechos y conocer el momento exacto en el que empezó la masacre. Parece ser que fue una señal dada por las campanas de rebato desde la iglesia de San Germán, el Auxerrius, próxima al Palacio de Lúgubre, y entonces iglesia parroquial de los Reyes de Francia. De inmediato los nobles protestantes fueron expulsados del Palacio de Lúgubre y masacrados en las calles. El almirante Coligny, que era el que representaba a todos los protestantes, fue sacado por la fuerza de su lecho y arrojado a la calle por una ventana del palacio. Ya de madrugada el pueblo empezó a perseguir a los protestantes por toda la ciudad. La matanza de miles de personas continuó durante varios días, pese a las tentativas del rey por detenerla. No les voy a hablar mucho acerca de esta matanza, pero hay datos de entre 20,000 y 100,000 protestantes. ¿Saben qué es lo más interesante de esto? ¿Saben por qué ese rey de aquella época llegó a ser rey? Porque se llevaba bien con el papa de aquella época, Gregorio, que no se llamaba Gregorio, disculpen, pero el nombre es un poco largo y no me lo aprendí, pero no se llamaba Gregorio. Los papas generalmente acogen un nombre de algún antecesor que hizo una gran obra. Por ejemplo, el Papa Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco se llama, él tiene el por qué cogió eso, y usted se va a ver por qué, y bueno, ahí está toda la historia, ¿verdad? Y ¿saben qué es interesante? Que este Papa de aquella época, Gregorio, cuando terminó la matanza de San Bartolomé, ¿sabe qué mandó a hacer? Una moneda emblemática de la matanza. En una tenía su rostro y al otro lado tenía, si no me equivoco, era un soldado, un ángel con una espada desenvainada. Cuando este papa subió al poder, ¿sabe de dónde? ¿Sabe qué fue de entre las primeras cosas que hizo? ¿Saben quiénes eran sus grandes colaboradores? La Compañía de Jesús, los jesuitas, de los cuales hoy pertenece el papa actual. La hizo San Ignacio de Loyola y fue especialmente sacada en aquella época para exterminar a todos los que se oponían a las doctrinas y a los sofismas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Roma no cambia. Y lo mismo que hizo en antaño lo va a hacer más adelante cuando pueda tener ya del todo su poder político. Por eso está tratando de unificar al mundo bajo una mampara de paz y de seguridad. Y el mundo está haciendo. Y lo más terrible es que el protestantismo está haciendo. Y la advertencia está en la Escritura. Ahí está en la Escritura la advertencia. Escuchen esto. Yo sé que ya el tiempo se me fue. Ya la hermana me hizo hace ratos señas. Pero ya vamos concluyendo. Solo para dejar las bases. Vamos a ver qué se me hizo. Esta página era España, Francia. Ok. Vamos a ver si lo tengo aquí. Si lo tengo aquí a mano. Escuchen. Oigan. La iglesia del desierto, así se le llamaba, porque recuerden que en Apocalipsis 12 a esta gente que huyó de todas esas persecuciones, dice que esta iglesia dice que Dios le tuvo preparado lugar en el desierto, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden buscar en Apocalipsis capítulo 12. La iglesia del desierto, es decir, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes, oiga lo que les pasaba, o en los páramos solitarios eran cazados por los soldados, arrastrados a las galeras donde llevaban una vida de esclavos hasta la muerte. A los habitantes más morales, más refinados e inteligentes de Francia se les encadenaba y torturaba horriblemente entre ladrones y asesinos. Otros
Tratados con más misericordia eran muertos a sangre fría a balazos, mientras que indefensos oraban de rodillas. Centenares de ancianos, mujeres indefensas, niños inocentes eran dejados muertos en el mismo lugar donde se habían reunido para celebrar su culto. Al recorrer la falda del monte o del bosque para acudir al punto en donde solían reunirse, no era raro hallar a cada trecho cadáveres que maculaban la hierba o que colgaban de los árboles. Su país, asolado por la espada, el hacha y la hoguera, se había convertido en vasto y sombrío yermo. Estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media, sino en el siglo brillante de Luis XVI, en que se cultivaban las ciencias, se florecían las letras. Pero lo más inicuo que se registra en el obra o catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar la escena de aquella carnicería, la más vil, alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El tañido de una campana resonando a medianoche dio la señal del degüello. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando cometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de mártires. La matanza continuó en París por 7 días, con una furia indescriptible durante los 3 primeros, y no se limitó a la ciudad, sino que por decreto especial del rey se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. No se respetaba edad ni sexo, no escapaban viejos, jóvenes, madres ni niños, todos sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. 2 meses. ¿Quiénes estaban detrás de esto? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Perecieron 70,000 personas de la flor y nata de la nación. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, oigan lo que pasó por la única iglesia. Aquí lo dice el catecismo. Oigan lo que pasó. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1,000 duros. Al mensajero, porque llegó a anunciar la matanza, lo que pasó. El cañón de San Ángelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres, innumerables fogatas convirtieron la noche en día. Y Gregorio, el Papa, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. ¿Saben qué es el Te Deum? Es un himno que le da gloria a Dios, que tienen los católicos, que se utiliza para cuando hay grandes eventos. Cuando hay, por ejemplo, después de que el Papa es reelegido, se pasa este himno. Ahí yo lo vi en español y se le da honra y gloria a Dios por eso. Es el himno. Oigan, cantaron eso. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza y aún puede verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari. ¿Sabe qué es 3 frescos? Parece que en el Vaticano se pintaban cosas. Bueno, el Papa Gregorio mandó a pintar algo. Hasta el día de hoy se puede ver eso en el Vaticano. ¿Sabe qué? ¿Qué hay ahí? Representando la agresión contra el almirante del que hablamos en la historia, el que era el representante de los protestantes. Oiga, al rey en el concilio maquinando la matanza y la matanza misma. Ahí está todavía. Guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Gregorio envió a Carlos la rosa de oro, al rey de Francia. Y a los 4 meses de la matanza escuchó complacido el sermón de un sacerdote francés que habló de ese día tan lleno de dicha y alegría, cuando el Santísimo Padre recibió la noticia y se encaminó hacia San Luis en solemne comitiva para dar gracias a Dios. La única iglesia, la Santa Iglesia. Recuerde esto y con esto finalizamos, que lo leí al principio. Escúchelo nuevamente y no diga que no le avisaron. Es tolerante cuando es impotente.
Que Dios les bendiga y ojalá que usted pueda seguir viendo estos temas tan importantes y tan interesantes que están en su palabra santa, para que usted no sea de aquellos que reciban ni la marca, ni adoren a la bestia, ni a su imagen. Vamos a arrodillarnos para tener una pequeña palabra de oración.